21 pero positivo. El parámetro ¿lo hiciste? Sí, capaz que le erré en el signo porque le puse I2 sobre B1 y después me quedaba B1 sobre 21 no, dividido B1. Tenés que fijarte que Cancelaba, eh, guarda con el tema de la corriente, ¿sí? Cuando lo resolvés. Sí, debe venir por ese lado. De acuerdo a cómo la hayas planteado vos, tenés que fijarte, digamos, la tensión, para qué lado va la corriente. el sentido, capaz que eso, le erré en el sentido. Es muy probable, ¿sí? Bueno, esto tenía para practicar. Bueno, bueno, esto vamos a hacer un repasito para seguir, pero los parámetros de impedancia, ¿cómo los calculábamos? Acá tenemos nuestro cuadripolo en nuestra red, independientemente de la forma que sea. Eh, ¿Cómo calculábamos al parámetro Z11, que era la impedancia de entrada del circuito? O sea, es la relación entre la tensión y la corriente de entrada. Haciendo que la corriente en la salida sea cero, o sea, dejando el circuito abierto en la salida. ¿Sí? Mido la tensión y mido la corriente bajo esa circunstancia y puedo determinar el parámetro Z11, que es la impedancia de entrada del circuito. ¿Sí? Eso es lo que hicimos el otro día. Si bien lo hicimos analíticamente, pero si ustedes tuvieran un circuito, pueden hacer eso. Dejan abierto, ponen una fuente de tensión, un determinado valor, miden la corriente, hacen la relación y tienen el parámetro Z11. ¿Bien? Y así con todos los casos de todos los parámetros. Lo mismo para los parámetros admitancia. Ustedes lo que van a, cuando calculan los parámetros, lo que determinan es que esta cajita tiene, o sea, su cuadripolo, su red, es una caja negra que la pueden modelar con ciertos parámetros de admitancia o ciertos parámetros de impedancia. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver otros parámetros, que son los parámetros H y los parámetros G, que se llaman híbridos. Así como nosotros llamamos parámetros de admitancia y parámetros de impedancia, estos se llaman parámetros híbridos. ¿Sí? Si ustedes ven, ¿por qué se llaman parámetros de admitancia? Porque siempre relacionan la corriente con la tensión. Corriente y tensión son todas de admitancia. Estos son de impedancia porque es tensión con corriente, tensión con corriente. Bien. Estos otros que son híbridos, a veces relaciona la tensión con la corriente, ¿sí? Tensión con tensión, corriente con corriente o corriente con tensión. ¿Ven? Es lo mismo. Tenemos que hacer, por ejemplo, para calcular el parámetro H11, ¿sí? El parámetro híbrido de entrada, es la relación entre B1 e I1, ¿sí? ¿Qué unidad tendría este parámetro? B1 sobre I1. Pum, Ohm, exactamente, ¿sí? O sea, tensión sobre corriente, ohm. Pero si ustedes ven, por ejemplo, el I12 no, es adimensional. ¿Ven? Sí, no tiene nada que ver, solamente sirven para modelar la red que estamos eh, analizando, digamos, ¿sí? Y tenemos, bueno, la misma. Formamos la misma matriz y hacemos la misma operación. Fíjense que ahora
tenemos la tensión, queremos conocer la tensión de entrada, la corriente de salida. Acá teníamos corrientes y acá teníamos tensiones para los parámetros de impedancia, para los parámetros de admitancia de las corrientes, en función de las tensiones. Y acá tenemos una mezcla, digamos, ¿sí? Por eso se le llaman híbridos. Parámetros H, y después también tenemos los parámetros G, que también son híbridos, pero fíjense que en vez de determinar la tensión de entrada y la corriente de salida, ahora tenemos la corriente de entrada y la tensión de salida. ¿Bien? La manera de determinarlos es la misma que lo que vimos anteriormente, ¿sí? Por eso le había dicho que traten de ponerse, así seguíamos con esto. Pero bueno, no importa. ¿Bien? Bueno, y acá hay una transformación. O sea, conociendo los parámetros Z, yo puedo determinar los parámetros Y, o conociendo los Y, puedo determinar los Z. ¿Sí? Y esto, los T que están acá, no los vamos a ver, pero son parámetros de transmisión, se les llama, ¿sí? Nos vamos a quedar con esto, ¿no? Ya demasiado. Después tenemos, bueno, que estos cuadripolos se pueden conectar, un cuadripolo en serie con otro cuadripolo, en paralelo. No nos vamos a meter con eso, pero sí lo tienen que saber, que se pueden modelar distintas redes en serie o en paralelo, o en cascada, o en la conexión que se requiera, digamos. Bien. Bueno, acá hay cómo calcular el discriminante, una matriz cuadrada, ¿sí? Que tiene, esto sería una matriz, no sé si esto se acordaban, para una matriz X2. Bien. Acá me confundí, es 1, 2, estos 2, 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Conociendo un parámetro, Z, o sea, un parámetro. O sea, conociendo la matriz de parámetros, pueden determinar la otra matriz. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, la matriz de impedancia, si la quieren determinar a partir de la matriz de admitancia, si la quieren determinar a partir de la matriz de impedancia, ¿qué tendrán que hacer? Bueno, para el parámetro I11 tendrá que poner Z22 sobre el discriminante de la matriz Z. ¿Sí? Si quieren conocer los parámetros H a partir de la matriz impedancia, lo mismo, tendrán que hacer el discriminante de la matriz sobre el valor de Z2. ¿Sí? ¿Bien? Yo no me estaría acordando qué es el discriminante. Acá está, por ejemplo, un discriminante de una matriz de 2 por 2 es el producto cruzado menos el determinante, perdón. Sí, sí, el determinante de la matriz es el producto cruz. Sí, el determinante. Digamos, el producto cruz. Digamos, vos haces cruzado. Es 1 por 1 menos el otro. Exactamente. ¿Sí? Si Sí. Siempre J es negativo. Si la matriz fuera menos J acá. 3 por 3, ¿cómo decís 3 por 3? Si es 3 por 3, hacer la diagonal. Completás la diagonal que te faltan agregando las filas abajo de la matriz. Claro, tenés que hacer que se te hagan unos. Si no.
No te faltan elementos en 3x3. Si vos dibujás la diagonal de izquierda a derecha, vas a ver que, por ejemplo, el elemento, el 3-1 de la fila 3 columna 1, cuando tires la diagonal hacia abajo te van a faltar dos elementos para multiplicar. Ahí agregas la fila 1 y la fila 2 debajo de la matriz para que te dé. Es para tener clara la cuenta. Yo No lo es que hacía haces otra matriz más grande. de otra forma, pero bueno. Claro, Sí, lo que dice Sergio es que vos agregás la fila 1 y fila 2 abajo y ya haces todos cruzados. Entonces también es mucho más fácil hacer diagonales. Bueno, Sí, pero si hay no- varios métodos. Sí, después si no puedes anular una fila y una columna y exacto. realizás el producto, o sea, le pasás de 3x3 a una de 2x2 y haces los Claro. productos ahí, vas Hacer fila calculando 1, por columna término. 1 y Eso. hacer el resto, fila 2, columna 2 y así. Y te Eso vas es lo armando que de conocía 2 yo. por 2. Por eso siempre Positivo, negativo, positivo, J negativo. se queda negativo. Ujú. Claro. Pero bueno, estamos en matrices de 2x2. ¿Sí? Se me trabó el mouse. O sea, Iván, para tener un poquito más claro, ahí donde dice la Z es del determinante de Z, Es el determinante de esta matriz. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, acá que nosotros encontramos los parámetros de impedancia, ¿sí? 60, 40, 40, 70, yo les hubiese preguntado, bueno, a partir de esta matriz, de los parámetros de impedancia, encontrar los parámetros de híbridos, por ejemplo, H. ¿Qué es lo que hay que hacer? Encontrar el determinante de la matriz, dividir por Z22. Acá agarrar el parámetro Z11, Z12, dividirlo por el parámetro Z22. Y así con cualquiera de los parámetros. Y arman la matriz H, o encuentran los parámetros H. ¿Entiende? Sí, sí. A partir de una conocida pueden determinar cualquiera de las otras. ¿Sí? ¿Bien? Pero bueno, acá tienen la forma de cómo calcular el determinante para estas matrices que son 2x2. Bueno, ahora vamos a ver qué es un cuadripolo recíproco y qué condiciones se cumplen, y qué es un cuadripolo simétrico. Un cuadripolo recíproco es tal que si conectamos un generador en el puerto de entrada y medimos la intensidad de salida en el puerto 2, el cuadripolo es recíproco si al conectar el mismo generador en el puerto 2 obtenemos la misma intensidad en el puerto 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los parámetros de transferencia, digamos, ¿sí? Los cruzados, son los mismos. ¿Sí? Impedancia, admitancia, y los híbridos son los mismos cambiados de signo. ¿Bien? O sea, cuando ustedes le digan el cuadripolo es recíproco, tienen que saber que los parámetros Z y los parámetros de admitancia son los mismos. Si los parámetros de impedancia son los mismos, la admitancia obviamente que serán los mismos. ¿Sí? Claro, ya se arma la matriz así, con esos datos. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, este cuadripolo es recíproco. ¿Ven? Porque los dos parámetros son iguales. O sea, ¿qué quiere decir? Pero no son simétricos. Ahora vamos a ver cuál es la condición de simetría, pero no son simétricos. O sea, si yo pongo un generador acá, obtengo una determinada corriente acá. Si yo pongo el mismo generador acá, obtengo la misma corriente acá.
¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Bien. Y un cuadripolo es simétrico cuando son aquellos en los que si se intercalan los puertos P1 y P2 no se alteran las tensiones e intensidades de entrada y salida. ¿Bien? O sea, quiere decir que las impedancias de entrada y de salida son las mismas. ¿Sí? Y las admitancias también. Y se tiene que cumplir la relación de los parámetros híbridos, que el producto de los parámetros híbridos de entrada y de salida menos los productos de transferencia o ganancia son igual a 1. ¿Sí? Lo mismo con los parámetros G. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de acá? Que en un cuadripolo simétrico es suficiente determinar dos parámetros. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque tenemos ya estos dos, nos quedan solamente los otros. Y se puede concluir que en un cuadripolo recíproco es simétrico cuando el intercambio de las posiciones de sus puertos, entrada y salida, no produce ninguna alteración en las corrientes y las tensiones de las mismas. ¿Sí? Pero bueno, la cuestión es que se tienen que cumplir las condiciones de estos parámetros para poderlos categorizar como recíproco o simétrico. ¿Bien? O sea, cuando el parámetro cruzado es el mismo, el valor, o sea, yo pongo un generador en el puerto 1 y mido la intensidad en la salida, o lo intercambio y mido la intensidad en la entrada, es lo mismo. ¿Sí? Este no. Este. Bien. Bueno. Y acá como ejercicio, para que sigan practicando, encontré un par más. Calcular los parámetros de impedancia de la red A y la red B, y ahí está la respuesta. A modo de práctica, transformen estos parámetros Z en los parámetros I, H y G. Bien, o sea, utilizando la tablita debería salir. O si los quieren calcular mediante este método, digamos, de poner la tensión 2 en 0, o cortocircuitar, o dejar abierto, como quieran llamarle, lo pueden hacer también, obviamente, mejor, porque corroboran lo que ustedes, el análisis del circuito. Bien. Y acá tienen para calcular los parámetros H de estos dos circuitos. ¿Sí? Y ahí están las respuestas. ¿Cómo son estos, el primer circuito? Viendo la respuesta ya. Recíproco. Es un recíproco. ¿Sí? Pero los otros tres ejercicios anteriores también eran recíprocos. Los de la Claro. clase pasada. Claro, eso es lo que mostraba este. Eso no tenía que ver con, bueno, puramente matemático, que una condición de las matrices para poder, que se pueden calcular las inversas tenían que ser recíprocas una de otra, no. No. Para calcular la inversa de una matriz, no, eso no es otra cosa, es una condición. El determinante tiene que ser distinto de 0 para que tenga inversa. Claro, es que, por ejemplo, no sé, la matriz A por la matriz A a la menos 1 te da la matriz de identidad. Esa era la condición. Y el Ahí está, discriminante eso, tiene que ser. no,
Bien. Eso es lo que me acuerdo y me estoy acordando ahora que no. Y si no, tenés que hacer la matriz de cofactores y hacer la traspuesta, ¿no? Y ahí te da también. Uy, ya me mataste, ya eso no me acuerdo nada. De cofactores. Bueno. Bueno, y acá tienen también la respuesta. Esto es lo que vamos a ver de cuadripolo, no la vamos a complejizar mucho más. Así que la complejidad, dénsela ustedes, o sea, tienen estas redes, calculen todos y corroboren todos con la tablita de transformación de parámetros y nada más, ¿sí? No vamos a conectar cuadripolos en series, en paralelo y todas las conexiones que haya porque vamos a tener que hacer, vamos a terminar en diciembre con los cuadripolos más o menos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, una pregunta, ¿no? Que si bien es amplia la aplicación, pero ¿qué ejemplo práctico hay de una aplicación real de analizar un problema así como si fuera un cuadripolo? Y esto es, vos tenés una red y la modelás, por ejemplo, en una red de dos polos de entrada y dos polos de salida, ¿sí? La modelás mediante una matriz. Esto en un programa de computación se trabaja mediante matrices. Entonces, cualquier alteración o vos quieras decir, bueno, a ver, hago una prueba, subo la tensión acá, ¿qué pasa con los otros parámetros? ¿Sí? Sabiendo el modelo de tu red, vos podés obtener una simulación de lo que pasaría si se produce tal o cual efecto. Y así ¿Redes de qué magnitud hablamos? ¿Media, alta tensión, baja? lo que quieras. Lo que quieras. De hecho, el sistema interconectado funciona así. ¿Sí? Antes de sacar a de servicio una determinada carga, ya se sabe qué va a pasar. ¿Sí? No es que dice, vamos a pagar acá por la duda a ver qué pasa, si se acomoda o Eso no. por ser cargas desequilibradas. Sí, por estar por estar así el sistema ya está modelado, digamos, ¿sí? A través de matrices, básicamente. A través de los transformadores tienen su modelo, ¿sí? O sea, uno tiene una matriz de un transformador, de un generador, de los bancos de capacitores, de los inductores, de los generadores, de la red propiamente dicha. Pero en una red trifásica serían que 3 cuadripolos referenciados a un mismo neutro, o Sí. ¿cómo sería? Sí, puede ser una red trifásica, son cuadripolos que están conectados de manera, a ver, tipo en serie, digamos, podríamos decir. ¿Sí? Serie paralelo. Por ejemplo, a ver. Vos acá tenés un montón de cosas, acá tenés un montón de cosas y acá también. Podría analizar esta entrada, ¿sí? Y esta salida. Fíjate que acá este puerto es el mismo que este. Si quisieras. O sea, esto vos lo podés modelar a un cuadripolo. ¿Sí? Ahí es para otra cosa, digamos, pero se puede. Lo mismo que un transformador, se puede modelar en un circuito parecido a esto, ¿sí? O sea, un transformador es una cosa así, con impedancias, llegamos al caso, en donde
la tensión que hay acá está referenciada acá. O sea, esto se puede modelar una cosa así, básicamente. No me acuerdo muy bien, pero tampoco quiero com- complicarla, pero, o sea, la tensión que hay acá se repercute acá, ¿sí? Digamos, es dependiente de lo que haya acá, ¿sí? Y esto es un cuadripolo. Y esto se conecta con tu red, y la red se conectará con otro transformador, y todo eso da matrices. A fines de cálculo, un simulador lo que hace es calcular matrices, ¿sí? Ese es el fin de todo esto, así como resolver Thevenin, Norton, todas esas cuestiones viene por el mismo lado, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí. ¿Mm? Pero bueno, la idea acá es que conozcan de esto de los cuadripolos y una red se modela con estos parámetros, básicamente, ¿sí? No me importa lo que haya adentro, ¿sí? En definitiva no me importa. Yo lo que me importa es cuál es el efecto que va a haber en la entrada o en la salida de acuerdo a cómo se comporten ambas, digamos. ¿Entiende? Yo acá tengo una carga, ¿sí? Y yo acá inyecto tensión y corriente, es un generador. Bueno, ¿qué pasa si la carga aumenta, si la carga disminuye? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la corriente de entrada? Esto es muy simple. En una red interconectada, lo que se analiza es eso. Iván, mira, yo no sé si será lo mismo. Nosotros hacemos una prueba para tomar las relaciones de transformación de los transformadores. Y lo ponemos a generar al revés, por decirte, ¿no? No al revés, perdón. Lo ponemos a generar con 380 del lado de 13. Y tomamos las relaciones de transformación, digamos. Medimos diferentes voltajes a medida que vamos cambiando el conmutador del transformador. Vendría a ser algo más o menos similar, o sea, vendría a ser algo así, o sea, lo que yo estoy haciendo es dentro de eso, yo estoy metiéndolo en la caja y está haciendo la caja está haciendo la cuenta y salgo por el otro lado con esos valores. Si yo le hiciera un cortocircuito del otro lado, tendría los valores de corriente. Sí, O sea, es más o menos eso. es más o menos eso, sí, sí. Lo que estaría bueno, aparte de hacer ejercicios de cálculo, es saber interpretar qué es lo que estamos obteniendo, ¿no? Porque yo creo que hacer la cuenta sí vamos a llegar a un resultado, pero el tema es qué hago con esos datos después. Esos datos, lo que estamos viendo en cuadripolo es para que ustedes vean que un circuito se puede modelar en una cajita negra y que va a tener el mismo efecto. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Para ver algo más profundo, tenemos que entrar en otras cuestiones, a modelar un transformador, a modelar un generador, que eso es de otro nivel, digamos, ni en la carrera de ingeniería se ve eso, ¿sí? Hay que hacer una especialización para eso, ¿sí? Ahora, eh, a lo que iba, que por ejemplo, no sé, en electrónica, un transistor se puede modelar como con una matriz, ¿sí? De acuerdo a los valores del transistor, ustedes lo modelan y pueden calcular en las entradas, en la salida, digamos, no sé, en la base, en el emisor o en el colector, los diferentes parámetros, ¿sí? Lo que interesa acá es conocer la relación entre la tensión y la corriente, básicamente. No lo que hay adentro. Hoy lo que estamos haciendo es analizar una red para llegar a los parámetros, ¿sí?
No sé si quedó claro eso. Le vamos a tener que meter bastante práctica, me parece, porque bueno, ahora es como que es un quilombo. Particularmente, ¿no? O sea, de mi punto de vista. Yo pensé que iban a traer planteado esto, digamos, y con algunas dudas. Pero bueno, plantéenlo en alguna clase, lo vemos, ¿sí? Mucho más que esto no vamos a ver. Material para leer, si quieren, ahí tienen. Hoy les subí otro PDF, digamos, ahí, sobre cuadripolo. Fíjense lo que es conectar cuadripolos, ya sea en serie, en paralelo. Pero bueno, en eso no nos vamos a meter porque se requiere mucho tiempo y vamos a perder tiempo de gusto. Y prefiero que estudiemos circuitos trifásicos, simétricos, o balanceados, no balanceados, ¿sí? Toda esa cuestión. Pregunta importantísima. ¿Esto cómo lo vamos a, cuándo lo vas a evaluar? ¿De qué manera? Porque por ahí estaría bueno no seguir encimando temas porque si no, no creo que lleguemos a buen puerto. Así estamos muy en el aire todavía. Y primer parcial va a ser antes de las vacaciones, de todas las materias, seguro. Sí, junio. Seguro. Es muy probable que el primer parcial entre este tema, el anterior, y por ahí el que veamos ahora, que va a ser sobre transitorios y esa cuestión. Bien. Pero esto tienen que practicar. Esto no es más que analizar un circuito. Y estos son circuitos sencillos. No estamos poniendo nada raro. ¿Sí? Está regalado. Sí, la idea es que analicen estos circuitos que son sencillitos, digamos. De hecho, yo no se los quiero poner, pero porque sale regalado. Quiero que hagan estos análisis, ¿sí? Dejar el circuito abierto en la salida o cortocircuitar, medir las corrientes, o sea, medir, ¿qué significa? Ver qué corriente hay, digamos. O sea, acá no podemos medir, no podemos poner el tester arriba de la hoja, pero analizar el circuito, ¿sí? Eso es lo que interesa. Bien. El año pasado, en teoría de circuito, no vimos mucho análisis de circuito, ¿sí? Si bien vimos algunas técnicas, vimos algo de Thevenin y Norton, que es medio parecido, o sea, las técnicas son las mismas que se usan, pero esa es la idea. Bien. Ahora estoy compartiendo. Hay silencio que matan. Quería ver. Iván, para darme una idea, lo que te quiero preguntar, vos sacás los parámetros, ¿no es cierto?, de admitancia o Sí. de impedancia. Tenés 4 parámetros, es decir, armás una matriz, 2x2. Pero en la realidad vos tenés ahí el circuito ese, ponele, agarrás un ómetro, ¿qué es lo que, dónde ponés las puntas para sacar los 4 valores esos?
Por ejemplo, a ver, vos tenés un Porque tenés circuito. la Z11, Z12, Z21 y Z22. ¿A dónde estás midiendo? ¿Entre qué borne y borne del circuito ese, del cuadripolo? No, son parámetros, eso no lo vas a medir con... Sí, lo que vos tenés, por ejemplo, vos querés determinar el parámetro Z11, tenés el circuito físicamente y querés determinarlo vos para ese circuito, esa red, cuánto vale el parámetro Z11. Eso es lo que vos me querés preguntar, ¿no? Claro, sí. Bueno, tenés esa red, por ejemplo, no sé, un circuito de este tipo, ¿sí? Vamos al caso. No estás presentando nada, Iván. Ah, perdón. Acá. Bien. Por ejemplo, tenés este parámetro, este circuito quiero decir, y querés obtener este parámetro, el Z11. Sí, eso, así. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenés que hacer para obtener el Z11? Dejar abierto acá la salida, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, poner una fuente acá, qué sé yo, 12 volt, B1 vale 12. Y medís acá con una pinza o un amperímetro la corriente I1 y hacer la relación 12 dividido lo que mediste y te da Z11, dejando abierto acá. Sí, es como dice en la teoría. No, pero yo pensaba que por ahí con un ómetro medías poniendo entre un borne y otro de no sé cuál, del cuadripolo y te daba esa impedancia. Dejando abierto debería ser, sí, debería ser lo mismo, porque es la impedancia de entrada. Y hay que respetar el voltaje cuando medís la otra relación de B2. No. Por ejemplo, cuando vos ponés acá, Sí, que no sea 12 volt, puede ser. puede ser 12 o puede ser otra, no importa. No modifica porque, o sea, no, para los parámetros no tendría que ser la misma. ¿No? Por ejemplo, no sé, a ver, acá Z21, perdón. ¿Qué hay que medir? Hay que dejar abierto este, así como está, medir B2, o sea, ver ahí qué te marca el tester, y relacionarlo con lo que está marcando el amperímetro. O sea, en esta situación, así como está, obtenés los dos parámetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos cuando bajés la tensión acá, va a modificar acá y va a modificar acá, pero el parámetro es el mismo. Esto tiene que responder básicamente a esta matriz. ¿Sí? Claro, en los otros parámetros te decía yo, cuando vos estás inyectando voltaje en B2. Por ejemplo, este. Claro. Dejá Ahí abierto. pero tenés que poner 12 volt también. No, si querés poner otro, distinto, no hay problema. O sea, vos dejás abierto acá. Claro, la relación va a dar lo mismo. Ya, Tenés yo un le ponga 12, le voltímetro. ponga 24. Claro, la así pongas relación va a dar lo 24 mismo. lo que sea, vas a medir exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ese tipo de cargas y parámetros, ¿no? Siempre los consideramos estacionarios, o sea, como que son constantes. ¿Qué pasa con las cosas que son transitorias? Como, por ejemplo, cuando engancho un trafo, sé que tengo un pico de corriente. Nada, bueno, eso es otro estudio. Los transitorios es caso aparte, digamos. Es una cosa heavy, digamos, para estudiarlo. ¿Sí? En la teoría
se estudian fácilmente porque son ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo y no es más que otra cosa que la matemática. Pero en la práctica, y ahí acá tenemos resistencia, o sea, cuando entramos a poner inductores o capacitores, tenemos otras cosas distintas. Sí, sí, esto es en estado permanente, digamos, ¿sí? No en estado transitorio. Los análisis que estamos haciendo nosotros hasta ahora. ¿Sí? Siempre nos manejamos en el permanente. De hecho, si ustedes ven la corriente de cortocircuito, para no ir tan lejos, en el transitorio y en el subtransitorio además, es mucho más alta que en el permanente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? Pero en los transitorios, cuando desconectamos algo, ya lo vamos a estudiar, que es el próximo tema, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa en un circuito de RL, RC, RLC, en la parte transitoria? ¿Sí? Nosotros veíamos la parte permanente, o sea, con las impedancias el año pasado, con los fasores. Guarden todo que se viene el agua. Se viene fea la tormenta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Se está escuchando fuerte. Acá desde que está viento y viento hace como 2 horas. Feo. Sí, sí, dan alerta. Dan alerta. No me salvo ni jugando. Boludo. Sí, como el sábado que íbamos a hacer la práctica. Estaba mentira lo del pronóstico. Te aseguro que esta vuelta me parece que no, la erra, la está acá arriba ya de pico. Acá se escuchan la sirena de los bomberos, la policía, cerca de acá de la cooperativa. Bueno. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, alguna duda. De esto, de cuadripolos, hay mucha bibliografía. Bibliografía muy compleja, digamos, o sea, muy de matricial, hasta hay o sea, con transformada de Laplace, no sé si eso no vieron, ¿no? En matemática. No, nada de eso todavía. O sea, ni vamos a ver, porque matemáticas ya no hay. No hay más. O sea, eso es para ver, o sea, mapear, digamos, de la parte temporal a otra cuestión parecida a los fasores, pero se puede trabajar con Laplace, con otras cositas, de que de hecho en el programa la materia está, pero no lo vamos a poder dar, porque si no hay que ponerse a estudiar matemáticas. Y no es un tema como para verlo en 2 días. Así que bueno, por eso lo del cuadripolo es un tema complejo y darlo de manera sencilla quedan como un montón de cosas afuera que si las tenemos que dar, vamos a estar de acá hasta fin de año más o menos viendo esto. Y por ahí no tiene tanto sentido.
así como el año pasado, el tema del potencial eléctrico y todo eso por ahí también se podría haber dado de manera más sencilla, que después me di cuenta. Perdimos un montón de clases con eso y por ahí podríamos haberle destinado más tiempo o otro enfoque más a otras cosas, digamos, más importantes. ¿Sí? Por eso, ahora lo que de cuadripolo, con esto vamos a estar. La idea es que ustedes practiquen, digamos, con esos ejercicios. En el examen no va a salir de eso. ¿Sí? No va a haber nada complejo. O sea, lo que está ahí, que vimos en estas clases, de ahí va. Bueno, nos vamos a mover. Si tienen alguna duda, la vemos, no hay ningún problema. Bueno, lo voy a ir tomando asistencia. Gastón. Presente. Nicolás. Presente. Sergio. Presente. Andrés. Sí. Mauricio. Acá. Ramiro. Presente. Diego. Alexis. Presente. Franco. Presente. Martín. Presente. Gonzalo. Presente. Marianela. Presente. Bruno. Presente. Ariel. Presente. Diego. Presente. Deme. Estoy presente en el chat. Ah, bien, gracias. Cristian. Presente. Fernando. Acá. Mario. Presente. Rodrigo. Presente. Y Diego. Presente. Todos. 21. Perfecto. Bueno, voy a ver si encuentro el modelo de una red para que lo vean de esta forma. ¿Sí? Y después se los paso. Buenísimo. No sé, por ejemplo, una red, una línea de 132. Voy a ver si encuentro y se los paso. Que no sea la de Guatraché que se quemó. La de Pico Ralicó. Bueno, gente, por el momento. Bueno, hasta mañana. Nos vemos mañana. Bueno, listo. Nos vemos hasta mañana.